Nunca imaginé que confundir a un millonario con un mendigo cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba cargado de niebla y tristeza. Los gritos del tráfico resonaban, pero sentía que el mundo se detuvo. Aquel encuentro fue como un rayo que atravesó mi existencia. Era una mañana fría cuando lo vi. Estaba sentado en la acera, con la mirada perdida y unos harapos que apenas le cubrían. Su pelo desaliñado caía en mechones desordenados, y su barba descuidada ocultaba un rostro que no sabía si era joven o viejo. Me acerqué con la curiosidad de un niño. No había más que un café caliente en mi mano. Su mirada me atrapó. Había una chispa en sus ojos que no correspondía con su aspecto. Algo en mí se detuvo. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Lo dijo con voz grave, como si cada palabra le costara. No tengo nada que perder, murmuró, y entonces, el dolor en su voz me atravesó. En un instante, decidí compartir mi café. Me senté junto a él. Compartimos palabras y risas, aunque su risa sonaba distante, casi como un eco perdido en un desierto de pobreza. A medida que conversábamos, sentí que el tiempo se desdibujaba. Era un extraño, y a la vez, un amigo. Su historia era dura, llena de traiciones y sueños marchitos. Sin embargo, había algo en su mirada que lo hacía sobresalir del resto. Era como un diamante en medio de la basura. Me enganchó su relato de pérdidas y esperanzas truncas. Escucharlo era como abrir una herida y ver la sangre y la belleza de lo crudo. El caos de la ciudad se desvaneció, el mundo se convirtió en un susurro. Cada estallido de risa, cada lágrima, lo hizo real. Mi corazón latía con fuerza. Había una conexión insólita. Cuando me despedí, prometí regresar. ¿Cuántas veces lo haría? No lo sabía. Pero en el fondo de mi ser, sentía que nuestra historia no había terminado. Aquella confusión inicial se transformó en dolor, porque al día siguiente, no lo encontré. En su lugar, había un papel arrugado con una dirección. Mi pecho se apretó al leer: si quieres cambiar tu vida, ven a buscarme. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quién era realmente? Necesitaba respuestas. Pero más que eso, necesitaba saber si aquella conexión podía cambiar algo en mí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. El día amaneció gris, como si el cielo supiera de mi inquietud. La dirección garabateada en el papel arrugado pesaba en mi bolsillo, un recordatorio constante de la curiosidad que había despertado en mí. Sentí que debía acudir. Algo me lo exigía, tal vez era la búsqueda de respuestas, o la urgente necesidad de encontrar a aquel extraño con quien había compartido un café en el callejón. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia la dirección indicada, recordé cómo el tiempo se había detenido en aquellos breves momentos. Era surrealista pensar que había alguien tan perdido en la vida, y a la vez, tan lleno de historias. Cuando finalmente llegué a la dirección, frente a mí se alzaba un edificio antiguo, con paredes desgastadas, pero con un aura de misterio que parecía invitarme a entrar. Subí por una escalera de madera crujiente, cada paso resonando en mis oídos en un lenguaje de ansiedad. Llamé a la puerta que se encontraba al final de un pasillo. El eco de la madera resonó y, por un instante, sentí que mi corazón se detenía a la espera. La ansiedad se apoderó de mí, el miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que este encuentro pudiera cambiar todo. La puerta se abrió lentamente. Allí estaba él, su semblante aún desaliñado, pero había un aire de determinación en sus ojos que me hizo sentir que había crecido en mi ausencia.
Pensé que vendrías, dijo con una sonrisa entrecerrada, mostrando una profunda calidez que contrastaba con su apariencia. Sin embargo, había una tristeza en su mirada, como si llevara un peso más grande que el mundo entero. Tu dirección, no sabía qué esperar, murmuré, mientras entraba en su pequeño apartamento. Las paredes estaban adornadas con dibujos y pinturas, formas que parecían contar historias de un pasado vibrante. Me senté, un poco nerviosa, y él me observó con esa misma curiosidad que antes. ¿Qué esperabas encontrar?, preguntó. ¿Ansías de entender, de cambiar algo en mí?, respondí, recordando las palabras que había pronunciado. La conexión que sentí con él comenzaba a transformarse en un deseo de ayudar, pero también en la inquietante posibilidad de que descubrir su verdad pudiera desmoronar la imagen que había creado en mi mente. Hay historias que no se cuentan porque duelen demasiado, dijo, su voz resonando en el aire denso del cuarto. Con cada palabra, sentía como un hilo invisible se tensaba entre nosotros. La vida que llevamos es un juego de reflejos. Durante mucho tiempo traté de ocultar quién era, para no herir a los demás. Las sombras profundizaban en su mirada y supe que había más de lo que parecía. ¿Tú realmente crees que esto podría ser un cambio?, pregunté, un impulso burbujeante brotando en mis venas al pensar en lo que él pudo haber querido mostrarme salía de sus labios. Cambiar no es solo un acto de voluntad. A veces implica dolor. Para que algo nuevo surja, a menudo hay que dejar ir lo viejo. Con esas palabras, sentí que se me desgarraba el corazón. Él podía augurar mucho más que una simple conexión. Era como si supiera lo que anhelaba en lo más profundo, pero estoy dispuesta a escuchar, afirmé, entusiasmada. Él hizo una pausa, su rostro se tornó serio. Entonces, si realmente deseas saber, necesitaré que entiendas esto: lo que encuentres puede cambiar no solo tu vida, sino también la manera de ver la realidad. Mientras abandonábamos la superficie de las palabras comunes, una chispa creció entre nosotros, tejida de incertidumbre y esperanza. Aquel antiguo mendigo, que realmente podía ser un misterioso millonario, tenía un mundo oculto que deseaba desvelar, pero también habían ecos de su dolor que resonaban entre sus afirmaciones. De pronto, un golpe en la puerta interrumpió nuestros murmullos. La tensión del momento explotó en un instante. Miré a su rostro, lleno de súplica. No estoy listo. Sin embargo, curiosamente, ese deseo de cambiar y descubrir lo desconocido ya había sido plantado dentro de mí, creciendo con una inercia descontrolada. La puerta se volvió a abrir, y su expresión se tornó rígida. Esto es algo que no esperábamos. Sentí mi corazón acelerar. Me preguntaba a mí misma qué era lo que realmente había decidido al dar ese primer paso hacia la transformación. El caos de lo que estaba por venir se aproximaba, y solo un rayo de luz se dibujaba en la oscuridad. ¿Sería yo capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba? El sonido de la puerta abriéndose resonó en el aire tenso de la habitación. La persona que apareció en el umbral era una figura familiar, un rostro que había visto muchas veces en la gota de café que servía en la cafetería donde trabajaba. Era la gerente del lugar, Clara, y su presencia inesperada iluminó el ambiente, aunque una sombra de inquietud recorría sus facciones. Lo siento, no sabía que había compañía, dijo, cruzando rápidamente su mirada entre él y yo. Sentí que la atmósfera se volvía aún más densa. Necesito hablar contigo, es urgente, continuó, y en su voz había una desesperación que me dejó inquieta. Él retrocedió un paso, como si ese compromiso que había evocado en nosotros dos se desvanecía. No es buen momento, Clara, dijo, su tono marcando la línea entre la firmeza y la tristeza. Yo me quedé paralizada, mi corazón latiendo rápido en mi pecho. Estaba a punto de estallar con preguntas que necesitaban respuestas, pero la urgencia en la voz de Clara me instó a permanecer atenta. Es sobre el proyecto que habías dejado en pausa. Hay problemas, serios problemas. Necesitas tomar una decisión, y ya no podemos esperar, dijo ella, su mirada fija en él, como si intentara atravesar la barrera que se había levantado entre nosotros. Era obvio que había una historia que se entrelazaba con la suya, algo que yo no podía ver en ese momento.
Mi deseo de entender se chocaba con la realidad de sus interacciones. La conexión que había sentido se disipaba, convirtiéndose en humo ante una revelación inesperada. ¿Qué proyecto?, pregunté, incapaz de contener la curiosidad que me consumía. Él se volvió hacia mí, el brillo de la determinación que había visto antes ya no estaba en sus ojos. No es tu asunto, dijo, pero su voz sonaba vacía, como si lo que prometía encontrar ya comenzara a desmoronarse. Es todo lo que hemos hablado, solo que no te había contado la magnitud de esto, continuó. Clara se mantuvo rígida, manteniendo su postura con firmeza. Él tiene que regresar, los plazos siguen corriendo y es hora de que asuma sus responsabilidades. Mi corazón se hundió. Una realidad que no imaginaba se dibujaba con cada instante que pasaba. Entonces, tú no eres solo un vagabundo, dije, sintiendo que mis palabras resonaban en un eco triste. Tú eres. Soy alguien que ha perdido el camino, cortó él, su voz grave cargada de frustración. No me verás como un millonario, porque no quiero que me vean de esa manera. La tristeza en su mirada volvía a ser presa de mí, ocultando algo más profundo que la riqueza o la pobreza. Pero, ¿por qué no me dijiste nada?, pregunté con un leve temblor en la voz. La vulnerabilidad que había sentido al estar juntos se tornaba en una decepción amarga, porque no quería que te sintieras atada a mi pasado. La luz que me diste en aquel café era todo lo que necesitaba, y no quería arruinarlo con la verdad, admitió, su voz quebrada y dolorida. Clara, que parecía ser un vínculo entre su viejo mundo y el mío, se acercó un poco, observando nosotros. Él puede no querer regresar, pero es hora de que enfrentes la verdad, no puedes quedarte atado a tu autoengaño, insistió Clara, y las palabras de ella atravesaron la habitación como un rayo. Los ojos de él se afilaron mientras debatía en su interior, una tormenta de emociones que nunca pensé podría estar oculta en aquellos gestos descuidados, y en ese instante, sentí que mi propia decisión de estar allí se tropezaba con lo que había imaginado. ¿Y si no eres la persona que creía?, me atreví a preguntar, sintiendo que la vulnerabilidad oscura estaba también latente en mí. Él hizo una pausa, el tiempo pareciendo detenerse entre esas preguntas y respuestas que tenían el poder de desatarlo todo. Clara se quedó observando este extraño juego de emociones, y cuando menos lo esperaba, dio un paso atrás, mirando entre nosotros como una guía mientras la tormenta estallaba. Ambos deben decidir. Lo que hay en juego es más grande de lo que pueden imaginar, y ahí estaba, al borde de la revelación, mi corazón tambaleándose entre la curiosidad, la traición y el deseo por desenmarañar el futuro entre la incertidumbre que crecía. Ella tenía razón, mi vida estaba en juego, y todo lo que había deseado cambiar se tambaleaba en ese preciso instante. Ahora o nunca, me susurré para mis adentros. Pero, ¿había realmente una respuesta que pudiera cambiar nuestras vidas para siempre, o solo inciertas sombras de lo que podría ser? Mi pregunta resonó en el aire, y de pronto, su mirada se centró en mí, como si las respuestas estuvieran comenzando a tomar forma frente a nuestros ojos. El claustro de emociones nos mantenía cautivos. Pero una verdad más profunda estaba por surgir, aún oculta en los laberintos del corazón. La tensión en la habitación era palpable, un hilo delicado que se podía romper con la mínima provocación. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras la incertidumbre se contorsionaba dentro de mí. Él me miraba, sus pupilas cargadas de un tormento interno que apenas podía vislumbrar. La verdad que recubría su vida parecía tan densa y complicada, como un laberinto sin salida. ¿Qué es lo que realmente quieres?, me atreví a preguntar, aunque sabía que la respuesta que buscaba iba más allá de una simple preferencia. Él abrió la boca para hablar, pero regresó al silencio. Clara se movió nerviosamente, como si presintiera que estábamos en un punto crítico del diálogo. La posibilidad de perderlo o encontrarlo había adquirido una nueva dimensión, una que no esperaba. Quiero redimirme, finalmente dijo. Su voz, quebrada y llena de resignación, golpeó como un eco en mi corazón. Pero no sé si puedo. Todo lo que he construido, todo lo que he dejado atrás, parece ajeno a mí ahora. Estaba tan perdido en la imagen que creé,
que olvidé quién era realmente. En sus palabras había un anhelo palpable que resonó en mí, y a pesar del dolor que experimentaba, también sentí la chispa de una esperanza compartida. ¿Redimirte ante quién?, pregunté, enfrentando la verdad que llevábamos guardando ambos. ¿Ante mí, ante ellos, o ante ti mismo? La pregunta flotó entre nosotros como una soga que pulsaba con amenaza. Mi voz tembló, y por un instante, vi parpadear en su rostro una chispa de reconocimiento, una acepción al dolor que oscilaba entre el miedo y la liberación. Ante mí misma. He estado huyendo de mi propia vida, admitió con un tono apenas audible, como si se confesara en el confesionario de su propia pena. Justo en ese momento, el espacio entre nosotros se llenó de una vulnerabilidad indescriptible. Mi compasión se intensificó, y quise alcanzarlo, tocar su brazo y recordarle que no estaba solo. Pero, sería egoísta querer aferrarme a él mientras buscaba su camino. Clara, aún en la periferia de nuestra conversación, parecía abarcar el flujo emocional que se desbordaba. Sus ojos se llenaban de comprensión y de miedo silenciosos. No es solo tu decisión, pero no puedes seguir negando lo que sientes. Es tiempo de ser honesto contigo mismo y con los que te rodean. Un instante de silencio se continuación, y parecía que el tiempo también se detenía en su inexorable avance. Él se volvió hacia Clara, y nuevamente la incertidumbre se formó en su frente. ¿Siempre fue esto así? ¿Solo un juego de sombras?, preguntó, y por un momento, me pregunté si se refería a su vida entera, o simplemente a aquella conexión que habíamos formado. Es más que un juego, es la vida misma, respondió Clara, su voz llena de empatía. No puedes esperar que las cosas cambien si sigues en la oscuridad. Tienes que salir a la luz, incluso si es aterrador. En su cercanía, había una fuerza que parecía motivarlo, pero también amenazarlo. Quería creer que podría dar ese paso, que podría desatarse de su pasado y de sus propias limitaciones. Sin embargo, mi corazón me decía que quedarme era arriesgado. Si decides volver, y yo aún estoy aquí, ¿serás la misma persona que conocí?, le pregunté, mi voz rompiéndose con la carga de una decisión aplastante. Yo no sé si podría ser la misma persona, pero lo intentaré, contestó, su mirada ahora imbuida de un fuego nuevo, como si la claridad recién hallada pudiera iluminar su oscuro camino. Sin embargo, en el fondo, me aterra la idea que tal vez ya no habría espacio para mí en su nueva vida. Clara, que había estado observando con cooperación silenciosa, intervino en ese delicado ballet de emociones. Debes recordar que arrepentirse es una cadena que no se desmonta fácilmente. Las decisiones que se tomen tendrán consecuencias. Pero vivir en el arrepentimiento es una prisión que ninguno de nosotros debería aceptar. La habitación se cargó con sus palabras, y el eco de la verdad me hizo cuestionar qué era lo que verdaderamente quería. El futuro que había imaginado pasaba a ser solo fragmentos de un sueño a punto de desvanecerse. «¿Y si tu regreso arrastra todo lo que construimos?», murmuré, casi como un lamento, sintiendo el nudo en la garganta hacerse más apretado. «Es un riesgo que debo correr», dijo él, y su voz se volvió firme, pero mis esperanzas se tambaleaban. No sabía si era un acto de valentía o un camino a la destrucción. La distancia emocional que comenzaba a interponerse entre nosotros se hacía palpable, y la presión de la elección se sentía claustrofóbica. A medida que la conversación seguía, mi pecho se llenaba de un deseo de entender, de encontrar un camino hacia una solución que era cada vez más incierta. Ya no había una salida sencilla, el laberinto se había intensificado. Clara ya no eran solo una figura en el fondo, sino un testigo que mantenía su propio dolor oculto. Lo que hagas, hazlo porque realmente lo deseas. No te arriesgues a perderlo todo por miedo, dijo ella, y sus palabras resonaron en mi mente, como un repique de campana que anunciaba un cambio inminente, y ahí, en ese frágil momento, sentí la pregunta latente en mi interior, como un fuego que no podía sacudirme. ¿Y si esta era la última vez que lo veía, cómo podía vivir con eso? La idea me sobrecogía. Las decisiones, las emociones y las revelaciones me mantenían atrapada en un momento que necesitaba una resolución. Justo cuando mis sentimientos alcanzaban un clímax,
Sonó el timbre del teléfono y el sonido cortó la atmósfera como un rayo. Él lo miró en su bolsillo y el rostro se le endureció, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sin pensar, Clara dio un paso hacia él, y el caos interno pareció multiplicarse, dejando en la habitación una tensión que presionaba como una cuerda que podría partirse en cualquier instante. «Es de la oficina», murmuró él, y me di cuenta de que sus decisiones se estaban formalizando ante un escenario que no podíamos controlar. No puedo ignorarlo. Su voz se alzó y sabía que lo que estaba a punto de pasar cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. El timbre seguía sonando, como un llamado insistente a la responsabilidad. Y mientras la habitación se llenaba de un silencio inquietante, su mirada se encontró con la mía una vez más, cargada de incertidumbre. En esas fracciones de segundo, cada uno debía arriesgarse a enfrentar su verdad con valentía. «¿Cuál será tu decisión?», pregunté, y el eco de mi propia pregunta resonó hasta sentirla como una punzada en mi pecho. La situación se hacía insostenible, cada latido marcando el peso de un destino que podía ser irremediable. ¿Sería esta la última oportunidad, o el comienzo de algo más grande de lo que imaginábamos? La duda se convirtió en un abismo, mientras el timbre seguía sonando y las decisiones comenzaban a tomar forma. El eco estruendoso del timbre resonaba en la habitación, como una sombra que no quería desaparecer. Miré su rostro, atrapado entre dos mundos, el de las promesas que aún no habían dejado de ser sueños y el de una realidad que lo llamaba insistentemente. Era como si pudiera ver en su interior la batalla de quien deseaba volver a ser y lo que la vida había hecho de él. ¿Debería responder?, se preguntó en voz alta, y ese simple cuestionamiento me atravesó como una fría corriente. «No tengo la respuesta», murmuré, aunque el tono de mi voz llenaba el aire de un vacío profundo. La verdad era que no quería que tomara ninguna decisión que lo alejara de mí, pero sabía que no podía ser egoísta. Clara, que había estado observando este tira y afloja emocional, también parecía percibir el conflicto. «Es un dilema que muchos enfrentan», dijo, acercándose un paso más, como si en su cercanía pudiera brindar la claridad que ambos necesitábamos. «¿Qué es más importante? ¿Tu pasado, que te ha dejado cicatrices, o el futuro que aún está por definirse?» Él parpadeó lentamente, como si las palabras de Clara le estuvieran mostrando una puerta entreabierta que había estado ahí, pero oculta por su propio miedo. Mi corazón anhelaba, con cada latido, que optara por quedarse, que eligiera explorar la conexión que comenzábamos a formar. «Pero esas eran mis esperanzas, míos anhelos. Si no lo tomas, puede que esta sea tu única oportunidad», agregué, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, cada segundo convirtiéndose en un grano de arena que se apilaba en el rincón de mis dudas. La decisión que se cernía sobre él parecía demasiado grande, y la ansiedad se convertía físicamente en un nudo en mi estómago. La habitación, una vez un refugio de intimidad, se volvía un campo de batalla. Finalmente, con mano temblorosa, él sacó el teléfono de su bolsillo y, por un instante, el mundo se detuvo. Su mirada se encontró con la mía, en sus ojos había un reflejo de confusión y de deseo, pero también de un miedo profundo que no podía ocultar. «No quiero perderte», murmuró, y esas palabras me abrazaron como una manta en una noche fría. «No hay garantías», le recordé, con la voz temblorosa. «Las decisiones que tomes pueden traernos hacia diferentes caminos». La certeza de mi propia vulnerabilidad se deslizó, y sentí el latido de la emoción, el espasmo de desear que todo resultara bien. «Pero correr el riesgo puede ser liberador», respondió él, con un brillo renovado en sus ojos. Era como si cada palabra le proporcionara una chispa de esperanza. Sus dedos aún temblaban sobre la pantalla, y la indecisión lo convertía en un reflejo de lo que podía llegar a ser si se permitía salir del laberinto. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, apareció una luz brillante en el extremo de la habitación. Era el teléfono. En un guiño fugaz, un destello de insatisfacción cruzó su rostro. «Tal vez no estoy listo para esto», musitó, y mi corazón se hundió. La tristeza por esta inminente separación me tragó. «¿Estaré ahí cuando estés listo?», le pregunté, la voz cargada de temor, temiendo que esa fuera la última pregunta que podría hacerle.
No sé si podré soportar esta espera. Entonces, Clara, que observaba con compasión, intervino nuevamente. A veces, la respuesta no está en el ahora, sino en el viaje que estás a punto de emprender, sugirió, mirando directamente a sus ojos con una intensidad que podía contra cualquier decepción. Debes irte, y créeme que siempre habrá espacio para volver. Si no lo haces, estancarte podría romperte por dentro. Se produjo un silencio prolongado y doloroso. Mi mente se llenó de imágenes del futuro. En el fondo, sabía que debía dejarlo ir, dar ese paso hacia lo desconocido, aunque me desgarrara. La historia que habíamos comenzado a construir podría ser cortada abruptamente por un destino que ya no podía ser ignorado. Eres fuerte, le dije con un hilo de voz, la emoción filtrándose en cada inmediato segundo. Sé que puedes encontrar esa redención. Solo recuerda, no tienes por qué hacerlo solo. Mis palabras sonaron como un eco en el aire, pero me ardía en el pecho la necesidad de que no se marchara sin una claridad, un punto de luz en la oscuridad. Finalmente, él presionó el botón de respuesta y su rostro se transformó en una máscara de determinación. ¿Dónde quieres que empiece?, preguntó el aire entre nosotros, prácticamente invisiblemente colisionando con el viaje emocional que cada uno de nosotros debíamos enfrentar. Hazlo por ti, respondí, y antes de que las palabras se desvanecieran, su mirada se iluminó con una mezcla de alivio y temor. Antes de que pudiera desplazarme a mi propia realidad, comprendí que el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Clara había dado vida a esa indicación. Mientras la conversación comenzaba a tomar un giro nuevo, el timbre del teléfono, en lugar de estar colmado de ansiedad, ahora traía consigo un aire fresco de determinación. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene?, le cuestioné, y en su respuesta vi trazos de los secretos que aún tenía a guardar, lo que comenzó a dar sentido a todo lo que había ocultado bajo la superficie. La luz del sol comenzaba a asomarse por la ventana, y justo cuando creía que podríamos atrapar un momento de esperanza, un nuevo sonido interrumpió, un mensaje entrante, su pantalla iluminándose con un nombre que conocía demasiado bien. Cada fragmento de mi ser se detuvo. Ante mis ojos, sentí que compartiría otro secreto que podría cambiarlo todo. Es de mi madre, murmuró, y en su tono había un matiz de preocupación que inmediatamente encendió alarmas en mi interior. No esperaba su llamada. Me aferré al borde de la mesa, con la respiración contenida. Sus ojos se llenaban de confusión, y en el ambiente suspendido reinaba la incertidumbre. Espera, ¿qué significa esto? ¿Qué puede estar pasando?, le pregunté, a medida que las emociones luchaban por dominar el contexto. La historia aún no había terminado, un nuevo secreto estaba a punto de revelarse, y podía sentir, en lo más profundo, que este momento podría cambiarlo todo. Y así, entre el susurro de decisiones y la inminente llamada en su horizonte, la habitación parecía contener la respiración, al borde de entender que cada desafío podía llevar consigo la respuesta correcta, pero también al abismo de lo desconocido. La historia estaba lejos de cerrarse, y los hilos, aunque tensos, aún hallaban esperanza en el caos que los unía. ¿Quieres que conteste?, le pregunté, notando cómo se debatía entre la preocupación y la necesidad de saber. Sus dedos estaban congelados sobre la pantalla, el haz de luz destacaba su rostro como un relámpago justo antes de la tormenta, trayendo consigo tanto temor como curiosidad. Quizás deberías, le sugerí, aunque mi voz temblaba con la incertidumbre de lo que la respuesta podría implicar. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, el momento parecía un precipicio que ambos estábamos al borde de saltar. Poco a poco, la angustia que había estado construyéndose comenzó a hacerse tangible, como si la habitación se estrechara a nuestro alrededor. Finalmente, en una decisión repentina, deslizó el dedo sobre la pantalla para aceptar la llamada. Presionó el altavoz y la voz de su madre cobró vida en la habitación, resonando con un eco nostálgico que parecía fluir desde un rincón olvidado de su pasado. La escuché hablar, describiendo una situación tensa y preocupante. La necesidad de su hijo era inminente, parecía que había una crisis familiar que reclamaba su atención. Te necesito aquí, ahora, decía su madre,
con un tono que no dejaba lugar a dudas. Esto no puede esperar. Hay decisiones importantes que necesitamos tomar. Sentí que las palabras de la mujer atraviesan el espacio, envolviendo la habitación en una tragedia emocional que comenzaba a revelarse. Una sombra se asentó sobre su rostro mientras absorbía la pesadez de su realidad, las expectativas y responsabilidades de ser el hijo que dejaba atrás una historia turbulenta. No sé si estoy preparado para enfrentar todo eso, confesó, la angustia temblando en su voz. Mi corazón se encogió en su dolor, pero, al mismo tiempo, comprendí que no podía huir de lo que tenía que enfrentar. Quizás este sea el momento para que empieces a sanar, lo animé, buscando el ángulo de la esperanza en la oscuridad que envolvía a su familia. La vida puede ser caótica, lo que enfrentas podría ser el catalizador de tu cambio. Deberías ir, incluso si duele, incluso si temes lo que pueda suceder. Las palabras de apoyo brotaron de mis labios, pero en mi interior, una preocupación creciente se alojaba, ¿y si este inevitable viaje significaba perderlo para siempre? La idea de que esa llamada lo marcara y me separara de él era un peso que amenazaba con ahogar lo que habíamos empezado a construir, ¿y si no vuelvo?, preguntó después de un momento de silencio, su voz temblando con una vulnerabilidad que me quebró. ¿Y si este es el fin de nuestra conexión? Mis ojos se llenaron de lágrimas contenidas al escuchar su inseguridad, consciente de que no podía prometerle nada, que solo la vida podía indicarle cómo se despliega el camino. No, no será el fin, solté, casi sin pensar. Si realmente hay una conexión entre nosotros, siempre encontrará su camino de regreso. La distancia no borrará lo que hemos compartido. Confía en que aún hay un mañana para nosotros. Sentí que mi corazón latía de esperanza, aunque una parte de mí seguía atormentada por el miedo. Colgó la llamada, y el silencio que quedó resonó en la habitación, lleno de emociones no expresadas y decisiones no tomadas. La decisión estaba a su alcance. Entonces, ¿qué harás?, le pregunté, dándole un pequeño empujón al abismo que le esperaba. Miró por la ventana, donde el sol empezaba a caer, tiñendo el mundo con tonos dorados. Debo ir, dijo finalmente, y aunque mis entrañas se revolvieron ante la perspectiva de su partida, también reconocía que tenía que hacerlo por él. Para encontrar el camino de regreso a sí mismo, era esencial que enfrentara su pasado, sin importar cuán doloroso fuera, pero hay algo que quiero prometerte, continuó. Cuando todo esto termine, regresaré, y haremos ese viaje juntos. Prometo que no importa lo que suceda, no dejaré que nada se interponga entre nosotros. Esto me llenó de un ánima renovada, y aunque sabía que las palabras no podían borrar el dolor de su ausencia, esa promesa era como un hilo invisible que podía sostenernos en el futuro. Mientras nos abrazábamos, sentí el alineamiento de nuestras almas, como si un nuevo capítulo empezara a escribirse en nuestras vidas. No había garantía de lo que sucedería a continuación, pero al menos teníamos un destino compartido que esperaba entre las sombras. Sin embargo, justo cuando la felicidad comenzaba a florecer en mi pecho, un nuevo sonido surgió en el aire, una notificación en su teléfono que lo sacudió nuevamente. Su mirada se tornó ansiosa al leer el mensaje, su rostro palideció mientras la comprensión se filtraba lentamente en su ser. Es sobre el lugar donde tengo que ir, cedió, y la revelación le trajo de vuelta a la realidad, dejando caer sobre nosotros una nueva nube de preocupación. ¿Qué dice?, pregunté, un nudo en mi garganta. Su expresión se oscureció, y lo que surgió de sus labios fue como un latigazo que cortó el aire entre nosotros. No es solo un viaje de regreso a casa, es un recordatorio de que lo que dejó atrás está esperando para volver a atormentarlo. El eco de su revelación nos envolvió en un paisaje desolador. Mientras la incertidumbre se apoderaba de nosotros, vi cómo la luz de la esperanza titilaba. Pero aún existe, un viaje agridulce que nos obligaría a enfrentar no solo el pasado, sino también los secretos que aún estaban ocultos en las sombras. Y en ese instante, supe que nuestro viaje había tomado un giro que ninguno de los dos había anticipado. La habitación se había vuelto un escenario de inestabilidad emocional, con un silencio que se sentía tan pesado como el aire antes de una tormenta.
Su mirada se perdió en algún rincón, con una nube gris de ansiedad dibujada en su rostro. Todo lo que traté de olvidar parece que está volviendo a mí, murmuró, y las palabras se deslizaron como un susurro al viento, un reflejo de la batalla interna que ya comenzaba a librar. No tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí para ti, para lo que necesites, le dije, intentando poner un peso de levedad en una situación claramente abrumadora. Mis propios sentimientos de inseguridad y temor giraban a su alrededor como sombras, pero sabía que en esa noche, su dolor era la prioridad. Se giró lentamente hacia mí, y por un instante, nuestras miradas se encontraron en una especie de acuerdo silencioso. Era como si en ese momento, una chispa de entendimiento nos uniera, un hilo que nos mantenía conectados a pesar de la tormenta que se avecinaba. Lo sé, pero es difícil, admitió. Los recuerdos son como fantasmas, y no sé si estoy listo para enfrentarlos de nuevo. ¿Qué pasará si al volver, descubro que no tengo lugar en ese mundo, o que me han olvidado por completo? Se oyó la desolación en su voz, un eco de inseguridades profundas que lo atrapaban en su propia red de autonomías y expectativas. No importa lo que encuentres ahí, siempre tendrás un lugar aquí, en mi vida, en mi corazón, respondí, mis propias inseguridades apretándose con cada palabra que salía. Si bien esas promesas se sentían ligeras en mis labios, había un sentimiento de cruda vulnerabilidad, la idea de que, quizás, el lazo que habíamos formado no sería suficiente para soportar la presión de su pasado. Finalmente se giró hacia la ventana. La luz del atardecer llenaba la habitación con una cálida luz anaranjada, un contraste con la sombra que se había apoderado de él. No es solo el miedo de regresar, continuó. Es que hay cosas que nunca tuve el valor de decir. Después de todo este tiempo, sigo sintiendo que me he quedado atrapado en un laberinto de dudas y remordimientos. Quizás sea el momento de liberarte de esas cargas, le sugerí, con una voz suave y esperanzadora. A veces, decir lo que llevamos dentro puede ser el primer paso hacia la sanación. Te animo a que hables, a que reconectes con lo que has perdido. El camino a veces está lleno de espinas, pero también puede estar pavimentado con oportunidades para el cambio. Su mirada buscó la mía, desnudando un mar de emociones, lucha, miedo, pero también una chispa de valentía. No puedo prometer que seré el mismo después de esto, dijo, la voz titilante, presentando una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Eso no importa, respondí, sintiendo que cada palabra fluía de un lugar profundo dentro de mí. Lo importante es que seas tú mismo. Y si eso significa enfrentarte a tu historia, entonces estoy aquí, listo para escucharte, para apoyarte. No tienes que cargar este peso solo. Mis propios temores surgían en la base de mi ser, cuestionando qué pasaría si se marchaba y nunca regresaba igual, pero apreté los labios y traté de no dejar que esos pensamientos intoxicaran nuestro momento. Finalmente, su teléfono volvió a vibrar, esta vez con fuerza, como un llamado de atención del destino. Miró la pantalla, y su rostro se tornó pálido al leer el mensaje. Es de mi madre, dijo, y su voz estaba temblorosa. Ella dice que hay cosas que debo saber antes de volver. La verdad sobre lo que realmente ocurrió. ¿Sobre qué? La urgencia y el miedo se entrelazaron en mi pecho mientras el aire se volvía espeso con su revelación inminente. Sobre por qué me fui en primer lugar, contestó, su voz tan baja que apenas podía oírla. Ahora no solo tengo que enfrentar mi pasado, sino también descubrir la verdad que lleva mucho tiempo enterrada. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras miraba hacia abajo, la angustia reflejándose en su expresión. Sintiéndome impotente, me acerqué a él, acariciando suavemente su mejilla con mis dedos, intentando canalizar mi apoyo a través del contacto físico. No tienes que llevar ese peso solo. Cuando regreses, estaré aquí para ayudarte a confrontar lo que sea que encuentres. Podremos enfrentarlo juntos, dije, mi voz suave y firme. Era un compromiso que tomé en serio, porque sabía que ese viaje afectaría no solo su futuro, sino también el nuestro. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente, y esta vez era una llamada. Su madre llamaba de nuevo, el desasosiego cruzó su rostro mientras contestaba.
Hola, madre, dijo, su tono tenso y expectante, mientras escuchaba al otro lado, sus ojos se agrandaron y una mezcla de horror y sorpresa iluminó su expresión. No, no puede ser, murmuró, dejando que el teléfono cayera de su mano. ¿Qué estás diciendo? El tiempo pareció detenerse. La intensidad de la situación provocó que mi corazón latiera con fuerza, haciendo eco de la inminente revelación que lo aguardaba. En ese instante, su pasado comenzó a resurgir, y sabíamos que tal vez lo que estaba por venir podía cambiarlo para siempre. El teléfono se deslizó por el borde de la mesa, cayendo al suelo con un ruido sordo que resonó en la habitación como una campana de alarma. Su rostro se tornó una mezcla de pálido y enrojecido, un lienzo de emociones encontradas que reflejaban el caos que reinaba en su interior. ¿Qué fue lo que dijo?, pregunté con voz suave, tratando de suavizar el golpe que esa revelación había causado. Él pareció apenas escucharme, su mente atrapada en un torrente de pensamientos, intentando asimilar la avalancha de información que le había impactado. Finalmente, recuperando un hilo de su voz, dijo, me ha dicho que hay algo sobre mi padre que nunca supe. Algo que derrumba lo que creía sobre mi familia. Las lágrimas asomaban en sus ojos, un mar de confusión y horror que lo arrastraba a un abismo. ¿Qué fue lo que le ocurrió a tu padre?, le pregunté, sabiendo que la respuesta a esa interrogante podría definir un capítulo crítico en su vida, uno que podría cambiar todo lo que pensaba que conocía sobre su historia. Él no murió en el accidente como nos dijeron. Mi madre dice que estaba involucrado en algo, que había secretos, y que nunca quise que lo supiera, explicó, tragando en seco como si cada palabra fuera un peso que llevara sobre los hombros. Mientras sus palabras se asentaban, sentí que el aire se volvía más denso. Era como si el tiempo se hubiera detenido, un instante de claridad en medio de la tormenta que lo azotaba. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué significa eso para ti? Intenté guiarlo, sintiendo que había un rayo de esperanza entre las sombras que lo rodeaban. Su mirada vaciló entre el pasado y el presente, mientras su mente intentaba descifrar el rompecabezas que de repente se había desplegado ante él. No lo sé, admitió, su voz apenas un susurro. Siempre pensé que el contacto con mi pasado significaría volver a encontrarme, pero ahora me doy cuenta de que hay piezas que no puedo encajar. ¿Debo siquiera buscar la verdad? ¿Y si me hace daño?, preguntó, un retablo de vulnerabilidad abierto ante mí. No olvides que no estás solo en esto, respondí, sintiendo que cada palabra que decía se impregnaba de un peso que no podría ignorar. Esa verdad que temes puede ser lo que necesitas para sanar. Puede que incluso te ayude a entenderte mejor a ti mismo. Estaré contigo en cada paso, no te dejaré caer. Se llevó una mano a la frente, como si cada palabra que intercambiamos fuera un hilo que tejiera una red de emociones en torno a él. Me siento como si estuviera en un laberinto, y no sé cómo salir, susurró, sus ojos reflejando una angustia profunda que abrumaba mi corazón. ¿Y si me encuentro con cosas que no puedo cambiar, cosas que no son perdonables, qué pasará entonces? Lo entenderé, le dije con firmeza. La vida está hecha de decisiones y descubrimientos que a veces nos llegan sin previo aviso. Puede que los caminos que elijas sean difíciles, que en ocasiones debas enfrentarte a partes dolorosas de ti mismo. Pero estoy aquí, y juntos vamos a buscar respuestas. La luz en la habitación parecía moverse con nosotros, el atardecer ahora filtrándose por la ventana, tiñendo todo con un suave tono dorado que parecía prometer esperanza. ¿Es posible que esa verdad sea capaz de liberarme en lugar de encadenarme?, preguntó, su voz ahora más serena, como si comenzara a vislumbrar una posibilidad entre la tormenta de su confusión. Sí, claro que es posible. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede servir como un catalizador para la transformación. Es como abrir una herida, duele, pero también permite curar. Espero que puedas encontrar el valor para enfrentarlo cuando estés listo, respondí, mis palabras sonando como un eco esperanzador en el aire espeso que nos rodeaba. Fue entonces cuando el teléfono vibró de nuevo, interrumpiendo nuestra conversación. Era un mensaje de su madre. Dímelo, le animé, animándolo a no dudar en abrir esa puerta que podría desvelar su pasado. Con un profundo suspiro, miró la pantalla, frunciendo el ceño.
Ella dice que hay algo que debo ver. Un archivo, unas cartas. Algo que cambia la forma en que veo nuestra familia. Necesita que regrese para ello, me dijo, su voz entrecortada, cargada de una mezcla de incertidumbre y desafío. Podría ser el momento que estás esperando, le dije, sintiendo que cada palabra tenía el poder de ayudarlo a moverse hacia adelante. No es solo un regreso, es una oportunidad para desenterrar la verdad que te ha estado llamando desde las sombras. Sin embargo, lo que nunca imaginé era que justo en ese mismo instante, mientras nos preparábamos para aceptar la realidad, el sonido de un golpe sordo procedente de la puerta principal resonó en la casa, y ambos nos congelamos. Una fuerza externa había irrumpido en nuestro refugio emocional, y un nuevo secreto, una nueva revelación o una amenaza tal vez, estaba por desvelarse. El golpe en la puerta resonó entre nosotros como un eco aterrador, llenando el aire de una tensión palpable. Su mirada se volvió hacia mí, un rayo de inquietud atravesando sus ojos. Ambos sabíamos que este instante podría ser el catalizador de algo inesperado. ¿Quieres que conteste?, pregunté, aunque la duda me carcomía por dentro. No lo sé, respuesta honesta. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente, y su pulso se aceleraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Tal vez no debería abrir. Quizás es mejor evitarlo. Pero su voz era un susurro, como si cada palabra pronunciada se sintiera como un delgado hilo que podía romperse en cualquier momento. No puedes seguir enclaustrándote, le recordé suavemente, sintiendo la urgencia de animarlo. Cualquiera que esté ahí afuera podría tener respuestas. Quizás lo que te han ocultado por tanto tiempo está más cerca de lo que imaginas. Con un gesto decidido, se levantó de su asiento, dejando atrás la burbuja emocional en la que habíamos estado, y avanzó hacia la puerta. Mis ojos lo seguían con atención, la inquietud se transformó en una mezcla de temor y esperanza al mismo tiempo. Cuando él giró el pomo y la puerta se abrió lentamente, un soplo de aire fresco entró en la habitación, trayendo consigo lo desconocido. Frente a nosotros, una figura robusta apareció, un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta gastada y barba descuidada. La primera impresión era la de un mendigo, pero en su mirar había una intensidad que sugería algo más profundo. ¿Es aquí donde vive Isen?, preguntó, su voz rasposa revelando una mezcla de urgencia y temor. Soy yo, respondió mi compañero, titubeando al momento de identificar al extraño. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Entonces el hombre dio un paso adelante, y por un momento, el mundo que nos rodeaba se desvaneció. La conexión instantánea entre ellos era palpable, un reconocimiento subyacente que transmitía la sensación de que sus vidas estaban entrelazadas de alguna forma. Tu padre está en problemas, muchacho. Necesitamos hablar, dijo el hombre, su expresión seria. Las palabras estaban cargadas de información que amenazaba con desbordar el umbral de su vida entera. El cambio en su rostro fue inmediato, la confusión se transformó en nerviosismo, y luego en resolución. ¿Qué quieres decir con «en problemas?», preguntó, su voz endureciéndose. Lo vi avanzar un paso más hacia el hombre, atrapado en la tentación del peligro, deseando respuestas aunque temiera a lo que pudiera escuchar. Él es parte de algo más grande de lo que tú crees. Hay enemigos que buscan su cabeza, y tú estás en peligro porque, al final, ellos van por todas las piezas del rompecabezas. Tu madre tiene información. Te la puede dar, pero primero necesitas saber quién eres realmente y qué legado llevas contigo. El desconocido lo miró fijamente, como si intentara atravesar su piel y llegar a su esencia. Sentí que el aire se volvía espeso de nuevo, un mar de emociones inundando la habitación en un escáner de ansiedad compartido. ¿A qué te refieres? La voz de Isen era un hilo de necesidad, buscando el ancla que pudiera sostenerlo en medio de esta tormenta inesperada. Él no era quien decían, y tú tampoco lo eres, respondió el hombre. Las palabras caían en el espacio entre nosotros como un grano de arena en un océano de secretos. Vas a necesitar prepararte para lo que vendrá. Una vez que abres esa puerta, no hay vuelta atrás. Una sensación de determinación se apoderó de Isen en ese momento, como si todo lo que había estado esperando en su vida comenzara a alinearse. ¿Qué debo hacer?,
preguntó, su voz ahora resonando con una visceral urgencia que no había mostrado antes. Debes escoger entre quedarte con la verdad que conoces o atreverte a descubrir la realidad que está a punto de aplastarte. Pero recuerda, no lo harás solo, yo estaré aquí contigo, aunque mi presencia sea solo un reflejo en tu camino. Hay más en juego de lo que puedes imaginar, y el futuro de tu familia está en tus manos. Los latidos cargados de Isen palpitaban en la habitación, y mientras miraba al extraño, yo estaba segura de que este encuentro era solo el inicio de un viaje tumultuoso destinado a revelar secretos que cambiarían todo. Pero en mi corazón, una pregunta crucial se alzaba con fuerza: ¿estaría realmente preparado para enfrentarse a la verdad cuando la descubriera? En ese frágil instante, mientras la incertidumbre se adueñaba del aire, la luz en el pasillo titiló una vez más, y un nuevo giro en esta historia ya había comenzado. El aire estaba cargado de tensión y emoción cuando el extraño terminó de hablar. El caos dentro de mí se desató, transformándose en una tormenta de inquietud. Yo ya no era solo una observadora pasiva, me había convertido en parte esencial de este viaje. La vida de Isen se estaba fragmentando, revelando secretos oscuros y verdades ocultas que llevaban años enterradas. No estoy listo para esto, murmuró Isen, su decisión tambaleándose como un barco en medio de una tempestad. Podía sentir su dolor, su confusión, el instante que se presentaba era abrumador y el peso de su legado lo aplastaba. Era un cruce de caminos, uno que podría separarlo de todo lo que había conocido hasta ahora. Te he visto enfrentar las sombras de tu pasado. Ahora es tu momento, le dije, sintiendo que esas palabras eran un faro en la oscuridad. Sabía que estaba en la encrucijada, todo lo que había sentido, el dolor, la conexión, habían estado llevándolo hacia este instante. Él me miró, su mirada casi suplicante. ¿Y si no puedo? ¿Y si me hundo en el dolor en lugar de emerger más fuerte? El miedo era palpable, una cadena que intimidaba cada paso hacia la verdad. Vas a enfrentar lo que te ha asustado durante demasiado tiempo. Hacerlo puede liberarte, aunque arda. Pero no estás solo, Isen. Estoy aquí. Siempre estaré aquí, le prometí, sintiendo que cada palabra era un lazo que mantendría nuestra conexión. De repente, la incertidumbre se reflejó en la mirada del desconocido. Es tiempo de escoger, dijo, su tono grave resonando por el cuarto. ¿Estás listo para saber quién eres realmente? Aquello que descubras podría desafiar lo que crees que conoces sobre tu padre y tu familia. Isen se volvió hacia mí, sus ojos buscando respuestas, buscando apoyo en medio de la tempestad. Nunca creí que llegaría a sentir una conexión tan intensa con alguien en tan poco tiempo. Pero justo en ese momento, comprendí que lo que estaba a punto de revelar podría cambiarlo para siempre, y también podría cambiar algo en mí. Responde, Isen. La puerta está abierta. ¿Te quedas a vivir en la mentira o cruzarás a la verdad, aunque duela? La pregunta flotó en el aire, esperando una respuesta que definiría el destino de su viaje. En un instante de claridad, vi la decisión dibujarse en su rostro. Voy a descubrir la verdad. No puedo vivir con estas sombras más tiempo. Sus palabras resonaron como un eco en mi corazón, y su determinación palpitaba en el aire. El hombre sintió, una expresión de respeto iluminando su rostro. Muy bien. Ella te espera. Debes partir ahora. Y recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Isen se volvió hacia mí entonces, con un brillo de resolución en sus ojos. Prometiste acompañarme. Era una súplica silenciosa, un deseo de no afrontar sus fantasmas solo. Prometo estar a tu lado. Pero cada paso que tomes será tuyo, respondí, sintiendo como mi corazón se expandía al darle la oportunidad de ser quien realmente era. La tristeza y la esperanza se entrelazaban en mí como un tejido delicado, y en ese momento entendí que el amor que había florecido entre nosotros era la fuerza que impulsaría cada uno de nuestros caminos. Con un último gesto de apoyo, tomé su mano, apretando con fuerza como si anclara una promesa en el aire. Era un compromiso mutuo, una unión que trasciende los límites de la incertidumbre. Sabía que la vida no siempre daría respuestas satisfactorias,
pero había algo en la disposición de perderlo todo para encontrar la verdad que se sentía inquietantemente correcto. Volveré a ti, y seremos más fuertes, me dijo, y su determinación despertó en mí un fuego de esperanza. No importaba cuán doloroso fuera el camino que elegía, sabíamos que el amor nos esperaría al final del túnel, mientras se giraba para enfrentarse al desconocido y dar el primer paso hacia su verdad. Sentí una profunda conexión con lo que estaba ocurriendo. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, resonaba en la esencia de quién era. Siempre habrá un regreso, murmuré, aunque el eco de mis palabras se sentía como un susurro en el viento. Y mientras se alejaba, una certeza latía en mi corazón: este viaje no solo cambiaría a Aizen, cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor y el sacrificio. La puerta se cerró tras él, y su figura se desvaneció en la penumbra. El eco de su partida resonaba en mí, una canción de despedida y promesa al mismo tiempo. En un instante, sentí que había cruzado con él a una nueva dimensión, un viaje compartido que no podía ser deshecho. Sin embargo, una última revelación se instaló en mí: la verdad no solo duele, también sana. Me recordé a mí misma, permitiendo que ese pensamiento me envolviera mientras el silencio caía en la habitación. A veces, las conexiones más profundas se forjan en el fuego de la transformación, y así, mientras me quedaba allí, sosteniendo el eco de lo que acababa de suceder, comprendí que la verdadera liberación no solo estaba en el viaje hacia la verdad de Aizen, sino también en la búsqueda de mi propia identidad en él. La vida a menudo nos lleva por caminos inesperados, pero en cada giro hay una oportunidad de redención. A veces, perderse es una forma de encontrarse. Siempre hay una nueva verdad que descubrir, susurré para mí misma, dejando que la esperanza se posara en mi corazón como un nuevo amanecer en el horizonte.